Nicolás, tú no estuviste conmigo, ni Freddy, ni Yamel, cuando yo entrevisté al ingeniero Juan Gómez, quien es miembro de la Comisión Política de la Fuerza del Pueblo, pero fue superintendente de electricidad. Dirección política. Dirección política, así es, y secretario de Energía de la Fuerza del Pueblo. En un episodio anterior, en Al Tanto con Colombia, predijo todo lo que estamos viendo con un nivel de precisión que asusta. Sí. ¿Cómo? Y aquí está con nosotros, gracias, nueva vez, yo creo que es la segunda vez en Una Nueva Mañana. Porque tú habías estado aquí Una Nueva Mañana, cuando teníamos el sofá ahí. No había tenido esa oportunidad. No. Buenos días, Colombia. Buenos días, Yamel. Freddy, un gran amigo de mucho tiempo. Muchos y Nicolás. Yo estaba esperando esta invitación, porque no había pasado por aquí, pero con muchísimo gusto estamos a tus órdenes. Juan, me imagino que para ti no ha sido una sorpresa, lo que para muchos es un calvario en estos últimos meses. En la tanda de apagones, específicamente en Evaristo Morales, donde vive mi mamá, no sé cómo han sobrevivido los electrodomésticos, porque el tema ahí es un arbolito. Yo no sé cuál es la falla, tú que sabes todo el sistema, porque la luz se va y viene constantemente. Tengo gente de mi entorno, algunos colaboradores aquí, que hasta me han faltado, porque el tema de la calidad del sueño, de la salud en general, con estos calores, cuando la gente duerme sin luz. Entonces, ¿cómo el gobierno ha dejado desmejorar el sistema a un nivel así? Porque sabemos que sin luz no hay valoración para ningún gobierno. Así es, mira, realmente uno cuando escucha las excusas del gobierno, los propios hacedores de políticas públicas, dice, ¿en qué que estamos pensando? Ha habido un desplome del servicio en la parte de distribución, que es lo que nos llega a nosotros como usuarios. Ese desplome no es un desplome de por sí, es una consecuencia de algunos acontecimientos. ¿Y cuáles son estos acontecimientos? No ha habido planificación. En el sector eléctrico tú tienes que planificar a mediano y largo plazo, porque todas las acciones conllevan grandes inversiones. Entonces ha habido ese desplome en la planificación. No ha habido inversión en función de lo que requiere una empresa distribuidora que supla un servicio de calidad. Vemos que el propio gobierno dice que el aumento de la demanda, el deterioro se debe al aumento de la demanda, pero todo, y lo discutimos en ese programa que mencionaba, todo el que está en el sector sabe que cada año crece la demanda entre un 5 a un 8%. O sea, eso es siempre. Eso es siempre. Tenemos más de 50 años. ¿Por qué? Hay un crecimiento natural de la economía. Cada día tenemos más electrodomésticos, cada día se instalan industrias. Y cada día se crea un producto nuevo que necesita electricidad. Exactamente. Entonces, Juan, cuando tú hablas de falta de planificación o no se planificó en términos llanos con manzanas, el tema de Punta Catalina y la compra de carbón inicialmente es algo tácito, como que la gente concretamente puede entender. ¿Qué más adviertes tú que no se planificó para que la gente entienda? Mira, por ejemplo, tenemos el tema grave de las pérdidas. Cuando hablamos de pérdidas eléctricas, muchas veces hablamos de manera técnica que no lo entienden. Podemos verlo como que nosotros tenemos una empresa y vendemos este envase tan elegante y bonito. Y ese envase, por ejemplo, lo compramos a 100 pesos. Si de esos 100 pesos que nosotros invertimos como accionistas de esta empresa, y tenemos un gran empresario, solamente nos ingresan a nuestra caja 60 pesos, ya ahí tenemos un problema serio de esta empresa. Ahora, si fuera en el ámbito privado, ese faltante lo ponemos nosotros como accionistas. Pero con el tema de las pérdidas eléctricas, el faltante lo ponemos todos los dominicanos por medio a inyecciones que hace Hacienda, pero esas inyecciones que hace Hacienda es de los impuestos nuestros. Y por ejemplo, mira, el tema de las pérdidas. Y a mí no me gusta politizar el tema eléctrico, que es un tema complejo, como le digo. Pero hay decisiones que tú ves que no se toman. Por ejemplo, yo tengo aquí el cuadro del comportamiento de las pérdidas eléctricas. Cuando tú ves en la administración, yo soy de la Fuerza del Pueblo, mi líder Leonel Fernández, pero tengo que hablarle con la verdad a ustedes y a la población. Si tú ves el trabajo en la administración Medina, las pérdidas tuvieron una tendencia hacia la baja. Y este gobierno la recibe en el 2019
las pérdidas son de un 30.6%. ¿Por qué me voy al 30%. un 30%? ¿Por qué me voy al 19%? Porque en el 20 fue en la pandemia, nos encerraron a todos y sabemos que ese gobierno suplió 24 horas de energía, no Sí. importando si tú pagaste o no pagaste. Sí. Ahora, ¿qué ocurrió? Que el PRM nos prometió en su plan de gobierno de que las pérdidas había que, y siempre se lo saco, su programa de gobierno de 2020, prometió que había que atacar enormemente las pérdidas. Instaurar un programa, en la página 116 dice, instaurar un programa de reducción de pérdidas. Ahora, ¿qué ha pasado en la realidad con las pérdidas? Que de un 30 que las recibieron, Colombia, ellos en el 20 suben a un 37, le perdonamos un poquito ahí por lo que hablamos. Sí. Y un Ahora- 7% no era mucho. Ahora, en el 22, un 37 de nuevo, en el 21, un 37, en el 22, un 38, en el 23, un 40.7, y el 24, que es el último año completo, terminan en un 42. Ahora, a julio de este año, las pérdidas están en un 43%. O sea, cerca de un 50% de pérdida es la realidad de la electricidad Eso es- en la República Dominicana. Qué buen punto, Pero Yamel, eso se porque debe a eso múltiples es, factores, ¿no? y eso me da la oportunidad para aclarar, eso es el promedio de las 3 empresas distribuidoras. De En las nuestro 3, país exacto. hay 3 empresas distribuidoras, EDE Norte, EDE Sur y EDE Este. Ahora, en EDE Este, y gracias por tu inteligente intervención, en EDE Este las pérdidas, le digo, estas son cifras oficiales, este es el informe de gestión de la empresa distribuidora publicado por el Ministerio de Energía y Minas. ¿Ok? Ok. Entonces, en EDE Este, las pérdidas son, en esta distribuidora, de un 54%. Dios mío. Pero lo que yo Mire- tengo entendido Mírelo ahí, ¿eh? es que un en EDE 54%. las pérdidas se han reducido. Lo que ha aumentado es el tema del fraude eléctrico. No, las Entonces, pérdidas, no, míralo aquí. Entonces, eso es lo que ha producido, según lo que tengo entendido y información que recibí directo de ellos, Ujú. el fraude, al haber aumentado, obviamente, el fraude eléctrico, esto ha hecho que las pérdidas sean mayores. Ahora yo te pregunto, si de esa Pero venta, pérdida por infraestructura eléctrica se ha reducido. si de esa empresa que nosotros formamos para vender este envase, nosotros tenemos un escape, ¿de quién es la responsabilidad? Si tenemos más hurto, más robo, es de quien está administrando esa empresa. Entonces, si ellos alegan, se alega eso, ese funcionario que te habló contigo, que es porque ha aumentado los hurtos. Entonces, justamente una de las labores de la empresa distribuidora es evitar que esto se produzca. Juan, ¿qué son Y a pérdidas? eso ellos me respondieron también. ¿Pero Me qué- dijeron que es algo que están atacando. Vamos a establecer algo. puntualmente. ¿Qué son pérdidas para que la gente, porque pérdida puede ser, se le cayó la cartera a Freddy, se le Exacto. perdió? ¿Y qué- ¿Qué es lo que son pérdidas? ¿Y qué pérdida por es- ciento, Juan, de esas pérdidas se quedan en la autopista eléctrica, en la parte técnica y no distribución? técnica. Miren, ¿qué son las pérdidas eléctricas? Imaginémonos que el envase de la empresa nuestra, lo único que para las empresas distribuidoras, esos envases que estamos vendiendo son por energía. Es la energía que se pierde. La distribuidora compra un volumen de energía y de ese volumen de energía están perdiendo, en el caso de este, un 55%, y en el caso promedio de las 3 empresas distribuidoras están perdiendo un 43% a julio de este año 2025. Eso es pérdida de dinero en la empresa. Pérdida de energía que se traduce en pérdida de dinero. Exacto. ¿Y esa pérdida de dinero en qué se traduce? En que en el año 2019 el gobierno dominicano tuvo que inyectarle para llenar el déficit eléctrico al sector 422 millones de dólares para llenar ese faltante. El hoyo eléctrico. El déficit. Ahora, ¿qué ocurre? En el 22, en el 21 sube a 828. En el 22 sube a 1.596 millones de dólares. Ahora, en el 24 sube a 1.769 millones de dólares. ¿Y en el 25? Y ahí en el 25 todavía no lo tenemos el último No, año. eso va como Mira. por los 2000 No, ya. si seguimos la Proyectando. tendencia que lleva Sí, sí. y entrando centrales tan caras como
Car Power Chip y SIVA, esto pudiera reflejarse que llegara hasta 2.000 millones de dólares. Ahora, yo te hago una pregunta. Usted sabe que tenemos aquí sobre la mesa recientemente la discusión de cómo andan algunos de los servicios. ¿Usted se imagina cuántas aulas se pudieron haber construido? Estamos hablando de más de 100.000 millones de pesos quemados. ¿Cuántas aulas? ¿Cuántos hospitales se hubiesen podido hacer? ¿Cuántos kilómetros de carretera? Y lo más doloroso, ¿cuántas de esas recetas que están haciendo fila literal, dicho por las propias autoridades, en medicamentos de alto costo del Ministerio de Salud Pública, lo hubiésemos podido hacer frente con este dinero? Sí. Juan, cuando hablamos... Si tumbamos la copa, creen que estamos tomando otra cosa y no agua. Usted decía hace un ratico que no quiere politizar este tema eléctrico y usted como experto ha hablado de un desplome y es evidente porque ya nos dio la data tácita de cómo ha ido ese declive. ¿Cuál es el grado de responsabilidad real que tiene el actual gobierno PRM con este desplome de la energía? Y también entender, hay una cosita, ¿por qué con este nivel de desplome y hasta de desgracia que vemos en este sector eléctrico de nuestro país, todavía hay algunos ilusos magos hablando de exportar energía? No, eso se quitó, eso lo quitaron. Eso lo quitaron. Él va a sacar un papelito. Es que nosotros... Miren, aquí el presidente Luis Abinader habló de convertir, no con esta palabra, a República Dominicana en un hub energético. ¿Así ¿Por fue qué? que dijo? Porque le íbamos a vender energía a Haití y energía a Puerto Rico. Yo creo que estamos en un muy buen momento, presidente, para venderle apagones a muy buen precio, tanto a Puerto Rico como a Haití. ¿Por qué? Señores, mientras nosotros estemos administrando la responsabilidad, miren aquí este cuadrito, también del mismo informe, señores, le digo que no lo quiero politizar, porque estos gráficos yo no me siento en mi oficina ni en la oficina de la Fuerza del Pueblo a hacerlo. Esta es la publicación oficial del Ministerio de Energía y Minas. ¿Qué es este cuadro? Oye, Freddy, esto fue cuánto invirtieron las empresas distribuidoras en dinero en comprar energía a los distribuidores, cuánto de eso que compraron facturaron y cuánto de eso que facturaron pudieron cobrar. Recordémonos que las empresas distribuidoras son la caja del sector. De todos estos miles de millones, la caja del sector son las empresas distribuidoras. Y oigan lo siguiente, solamente por este renglón. De enero a julio de este año 2025, las tres empresas distribuidoras compraron 1.754 millones de dólares en energía a todos los agentes. De enero a junio. De enero a julio. A julio. 7 meses. Ahora, de esos 1.754 millones, ¿cuántos facturaron? Facturaron 1.175 millones de dólares. Ya yo ahí tengo un faltante de 579 millones de dólares que no hay manera de humana de Eso recuperarlo. se tira al mar. Calderón, Quemado. ¿y entonces esos cuartos de dónde salen? De los bolsillos tuyos, de los bolsillos de todos nosotros que pagamos nuestros impuestos. Ahora, y a veces hasta de préstamo, para que tengamos conciencia. Miren, ahora de eso que se facturó, ¿cuánto entraron a la caja de la distribuidora? ¿Cuánto? Solamente entraron a la caja de la distribuidora 1.124 millones, es decir, 630 millones de dólares que no entraron. Eso significa en esos meses de enero a julio del 2025, unos alrededor de 40.000 millones de pesos por ese solo capítulo. ¿Que la gente no lo pagó? No, que no tuvo la empresa distribuidora la capacidad de facturarlo y de cobrarlo. ¿Por qué? Porque las propias autoridades admiten que tienen más de 500.000 usuarios que no tienen medidores. No es sin pagar, es que no tienen medidores. Bueno, pero eso es por las conexiones ilegales también, ¿no? Hay las conexiones ilegales. Es correcto. Eso es algo que lo hemos tenido históricamente. Eso yo no te lo puedo... Oye, Nicolás. Eso es algo con lo que hay que ser justo también. Eso yo no te lo... Ni los apagones iniciaron en esta administración. Exacto. Ahora,
sabemos que desde 98, que se empezó con el primer circuito 24 horas, se fue avanzando y llegamos a la pandemia y eran muy pocos los apagones. Sí, eso es verdad. Inclusive, Eso es Freddy, verdad. se nos dañaban los inversores y las baterías Sí. y nosotros Yo lo lo quité de la regalábamos oficina, y lo yo lo quitábamos. O sea, hay Sí, que es ser verdad. consciente. Ha habido un deterioro del servicio de distribución en estos 5 años de administración de Abinader. Esa es la verdad. Pero Ok, yo pero diría que... yo me voy a una preguntita que es básica. Las pérdidas han existido desde Julio Sauri para acá y las chichiguas. Tenemos problemas de pérdida y eso ha ido aumentando constantemente. El PLD creo que cogió esas pérdidas en un 22% y ha ido... No, en la administración Medina la cogió cercana a los 40 y lo entregó en 30. O sea, hubo una gestión, porque pero las pérdidas no se Leonel, bajan. ¿en cuánto la entregó? Porque Leonel estaba bajito. No, estaban alrededor de un 39, porque acuérdate que teníamos una crisis de combustible, crisis que había. teníamos una serie de elementos, Lo que te quería decir es- infraestructura deteriorada, y en la administración Medina logra bajar un 10%, porque las pérdidas no se bajan de un día para otro. ¿Por qué? Porque hay que hacerla con mucha inversión, con mucha planificación. ¿Tú recuerdas, Freddy, que los circuitos 24 horas, el primer circuito 24 horas en Villa Juana en el 98, ese circuito se rehabilitaban las redes, se instalaban los transformadores del lugar, se instalaban la medición, se hacía trabajo social. O sea, había que entrarse en el barrio con las iglesias, las juntas de vecinos, las escuelas, para decirle a la gente, mira, te vamos a entregar energía 24 horas, pero tú tienes que pagarla. Juan, Y ellos mismos servían de veedores. El Entonces, problema es que ahora, hay una filosofía también en ese sentido, que el Ajá. dominicano entiende que la energía debe ser gratis. No. Y por eso hay Es que mucha el gente que no la dominicano paga. entiende no, eso. pero Esa oye, es la realidad. No, pero oye, Hay gente que inclusive con dinero, con posibilidad de pagar, prefiere hacer una conexión ilegal. Sí, pero Hemos visto casos hasta de, por ejemplo, el salsero, Gillo Sarante, que se reportó Eso fue un malentendido, recientemente. No Nicolás. fue un Oye, malentendido. Nicolás, Ahí oye, había una conexión Nicolás, ilegal y cuando fueron, ¿verdad?, a desconectarlo, él se puso agrio. Entonces, ahí tuvo que intervenir la Procuraduría especializada en ese sentido. Mira, Nicolás, yo quiero aquí hacer una defensa. Hay una mala retórica sobre que el dominicano le gusta robarse la luz, le gusta no pagarla. No se Eso puede es- generalizar. Exacto, eso no es cierto, porque cuando se hicieron los circuitos 24 horas, que tú le entregabas con calidad el servicio y se lo cobraba el precio justo, la gente respondió. De circuito 24 horas, después nos fuimos a sectores 24 horas y después nos fuimos a provincia 24 horas. A Tomayor en el 2011 fue declarada 24 horas. ¿Por qué? Pues la gente recibía. Tú tienes aquí el sistema de CEPEN, son dominicanos, no son extraterrestres. Sí, pero hay que ser justo, eso es Ajá. lo que decía también, porque ahí está EDESTE, pero CEPEN está en un segmento, ¿verdad?, que tiene cierta posibilidad. Sí, pero hay- no no. lo puedes comparar No, ahí con vive- otros sectores. Ahí a vive los de que, todo, a los Nicolás. que No, sí, Nicolás. pero la No. gran mayoría son No, Nicolás, bien. no es así. Hay Hay hoteles, cierta porque es verdad, hay complejos capacidad. turísticos, Claro. pero cuando tú vas a esa zona del país, hay grandes centros de dominicanos y hasta de extranjeros ilegales viviendo y tienen que tener su medidor. O sea, Ingeniero, yo lo que hay un quiero- tema de gestión lo que quiero hay decir- que Mira, realizar. también y hay, hacer. hay un fallo que hay que entender. Por ejemplo, EDESTE ha sufrido, te hablo puntualmente de EDESTE porque tuve un acercamiento. EDESTE ha sufrido el tema de que ha tenido varios gerentes. ¿Y de quién es la culpa de eso? Bueno, tú ves, ya ahí eso yo creo que es el presidente, eso para mí es el presidente. Nicolás. Porque él es quien nombra, ¿verdad? Entonces, Sí. ha Ahí- habido una falta de Ahí, continuidad. ahí caemos en lo que te dije, de la Y hay intereses planificación. No también. había una planificación y en en 5 años ha habido 5 gerentes generales. Exacto, entonces... ¿Cinco? 5, incluyendo De año, de a uno por año. de uno por año, incluyendo Que tengo que destacar que el un- actual superintendente de electricidad fue gerente. Ahora, Ujú. ¿quién te quiere Tengo que decir? destacar, antes de Ajá. que tú pases, de que el gerente actual, que es Mario Pizarro, Ajá. es una persona muy capacitada y está haciendo un trabajo ahora mismo, en la actualidad, que me parece Mi loable. deseo es que le vaya bien a él y a todos los gerentes generales, porque nuestro país necesita, yo como político, Ujú. quiero el desarrollo y el bien de mi país. Claro. Quiero que el servicio funcione
adecuadamente. Ahora, EDE ha tenido 5 gerentes generales. Eso significa que es una empresa que no tiene un plan, no tiene un programa que seguir, y lo que me deja saber es que cada quien que ha llegado ha tratado de hacer lo que está en su cabeza. Entonces, en el sector eléctrico no podemos actuar de esa manera. Tiene que haber una línea que tiene todos que haber sigan. Claro, tiene que haber un plan a mediano y largo notablemente plazo. hay un problema, hay un cáncer, hay una crisis en el sector eléctrico y tiene décadas. Y entonces, ¿cuáles serían las soluciones? Usted está muy cerquitita del poder porque Leonel tiene una gran aceptación, ustedes tienen sus aspiraciones, pero nosotros decimos, ¿qué puede resolver el problema, por ejemplo, de estas pérdidas? ¿Qué se puede hacer en el tema de la distribución? ¿Qué se puede hacer en la gente que no paga? ¿Cuáles son las soluciones? Y a mí me gustaría, Juan, junto con la respuesta, que es una pregunta que he estado desde ahorita por hacer, ¿cuáles han sido como los pecados capitales de esta administración para llevarnos al momento en el que estamos? Sí, mira, yo creo en la política propositiva. No es solamente venir a hablar de los problemas. Yo creo que este es un problema que tenemos que sentarnos como país. Y de la clase política tenemos que entender esto. Y creo también que el gobierno de Abinader perdió una oportunidad de oro. ¿Por qué? Duramos casi 3 años discutiendo el pacto eléctrico, 2 veces por semana en uno de los salones de la Universidad Católica, inclusive encabezada por don Agripino en ese momento. Dios haya hecho bien de su alma. Y el PRM en el 2019, cuando se va a firmar el pacto, se levanta de la mesa y dice que no lo va a firmar y pone como condicionante 10 puntos. Entre ellos que las pérdidas debían de bajar, que debían de aumentar las inversiones. Ustedes lo recuerdan eso. Tengo el periódico por ahí por si a alguien le interesa ahorita. Ahora, cuando llega este gobierno, una de las primeras medidas que hace, no hace un llamado a todos los sectores para la firma del pacto eléctrico que ellos no quisieron firmar. Y le dimos un voto de confianza. Y mi firma aparece en ese pacto eléctrico que se firmó. Uno le dio un voto de confianza, una nueva administración, esto es un sector clave de la economía, y a ese pacto eléctrico no se le ha dado seguimiento. ¿Qué ha detenido ese pacto eléctrico? El propio CES, el propio gobierno. Pero la razón, según ustedes. Yo, en el caso del pacto eléctrico, a mí me extraña sobremanera. Porque esto contempla el desmonte del subsidio, ¿no? Exactamente, una de las principales Hay razones. intereses ahí. Una de las principales razones que yo puedo ver está contemplado en el decreto emitido por el presidente Abinader 655, en donde ellos actualizan los indicadores. Y, por ejemplo, según este decreto puesto por ese gabinete y por el ministro que existía de este gobierno, que hoy está por Boston, las pérdidas deberían de estar en el 21 a un 27%, en el 22 a un 23%, en el 23 a un 21%, en el 24 a un 19%, y en el 25 a un 17%. Ay, y la tenemos en un 43%. Dame la diferencia para que tú veas de lo que estamos hablando. Entonces, se firmó un pacto y no se le dio carácter. En absoluto. Eso se votó. Y ahí estaba la oportunidad de oro, porque ahí todos nos sentamos, le dimos el voto de confianza al gobierno y ellos lo desecharon. Inclusive, yo soy uno de los comisionados. Después de eso se ha convocado en 2 ocasiones en el CES todos los sectores. Y una fue para darnos una información de un cronograma y otro ni yo todavía sé que participé para qué fue la segunda. Ahora, ¿qué hay que hacer? Hay que implementar, aquí voy a tu pregunta, Freddy, un agresivo plan de baja de la pérdida, porque vemos que la pérdida se traduce en miles de millones de pesos. Sí. ¿Y cómo eso se hace? Porque es un enunciado. Hay que invertir. Dice Rosa Rodríguez que usted llegó como la jara con todos sus papeles. La gente está mirando todo. Mira, yo tengo aquí una declaración del ministro de Energía y Minas en donde cuenta
que se van a invertir 750 millones de dólares a cuenta de 300 millones de dólares por año. Pero también tengo aquí una declaración de Celso que dice que se va a invertir 400 millones para modernización del sector eléctrico. Pero tengo aquí yo quiero que me pongan un poco de atención, una declaración del día 9 de agosto de este año, mes 8, en el desayuno Corripio, el presidente Abinader dice, periódico Hoy, Luis resalta inversión histórica, como todo lo de este gobierno es histórico, en el sistema eléctrico, y dice, entre comillas, si entre comillas lo dijo a voz presidencial. Este año tenemos el mayor nivel de inversión de la sede en su historia. Ahora, todo eso que vemos ahí es relato. Ahora yo te tengo aquí el dato. Porque dato mata relato. ¿Qué ha ocurrido con la inversión de las 3 sedes hasta julio de este año? Señores, hasta julio de este año, voy a mencionar el año, voy a empezar en mayo. En mayo del año 2024 se invirtieron 23.6 millones de dólares. Estas inversiones son para rehabilitar redes, para comprar transformadores, para comprar herramientas, para comprar medidores, claro, para que la gente entienda y no hablarle en chino. Ahora, este año, que era el año histórico, de 23 que se invirtieron en mayo, se invirtieron 13.6. 10 millones de dólares menos. Pero le quedan 3 meses este año, Juan, todavía. Lo mejor se guarda para el final. Pero no te pares ahí, espérate. En junio, el año pasado se invirtieron 22.6 millones y este año se invirtieron 13.4. En julio, el año pasado se invirtieron 18 y este 16. Es decir, de enero a julio del 2024 se invirtieron 131 millones de dólares. Y de enero a julio del 2024 se invirtieron 108 millones de dólares. Es decir, en el año histórico de las grandes inversiones y que se iban a invertir 300 millones, son 22 millones de dólares menos. Ahí yo le tengo una humilde sugerencia al gobierno. Si hasta aquí se han invertido, en estos 7 meses, se han invertido 131 y ellos en verdad quieren invertir 300 millones, yo siempre menciono aquí, van a tener que contratar a Félix Sánchez para apurar el paso. Porque con todas las licitaciones que habría que hacer, todos los procesos que habría que hacer, yo quiero ver cómo es que van a llevar. Inclusive, en el tema de las inversiones, ¿qué ha pasado? Eso es el promedio de las 3 empresas distribuidoras. Ahora yo tengo aquí la inversión en Edenorte. En Edenorte, en julio del año pasado, se invirtieron 10.6 millones de dólares y este año se invirtieron 5.4 millones de dólares. ¿Ustedes creen que con estos niveles de inversiones 5 millones se puede parar el deterioro de las empresas? Juan, entonces en 4 bloques van a dejar el país. Dice Nicauri Rodríguez. En 4 bloques sin motor. Nicauri Rodríguez dice, no sabe gobernar. Celeste Sánchez, desde que tengo uso de razón, todo el tiempo se ha ido la luz. Y tengo también a Claudio Ortega. Ya esto te dice todo. Miércoles, por no decir otra cosa. Jueves. Faltan 3 años. Miércoles, por no decir jueves, Claudio. Exactamente. Mira, tengo mucha gente escribiendo a propósito de todos los papeles que tú trajiste, Juan. Faltan 3 años de esta administración de Abinader. No sabemos si los... No, tú me hiciste una pregunta y creo que no te la respondí. Exacto. ¿Cuál fue? ¿Cuáles son los pecados capitales que nos llevaron a este punto? Porque aunque siempre se ha ido la luz, íbamos como encaminaditos, ¿verdad? Sí. Íbamos como para... Yo voy a parecer... Por lo menos las 24 horas de luz ya estaba resuelto. Así es, yo voy a parecer reiterativo, pero yo creo que las cosas hay que repetirlas, a ver si alguien del gobierno coge algo en su afanado trajín nos puede ver y ver. Es un tema en el sector eléctrico, nada ocurre de la noche a la mañana.
todo tiene que hacer con planificación. Hay que sentarse, los equipos profesionales cualificados. Y vimos que cuando llegó el PRM, ellos aplicaron una aplanadora en los sectores del área eléctrica. Y ustedes recordarán, aquí Freddy nos puede ayudar bastante, porque creo que es el que tiene más canas de nosotros los que estamos El aquí. único que tiene. Tiene hasta la barba. Es un tinte que yo me doy. La gente quizás Un tinte gris, un tinte de la cara. en la cámara no lo ve, pero tiene barba, tiene canas hasta en la barba. Que No se nota. los empleados, por ejemplo, de CDE hacían carrera en CDE. Te duraban 30, 25, 40 años. ¿Por qué? Porque eran los que conocían La experiencia. la experiencia. Entonces, eso se echó a un lado. Ha habido una curva de aprendizaje que le ha salido muy cara a este país. Entonces, yo creo que los políticos tratamos de desacreditarnos unos a otros. Y no puede ser así. Tenemos que pensar en el país. Miren, yo estuve al frente de una de las instituciones del sector. Cuando yo me incorporé a esa empresa, yo no hice cancelaciones. ¿Por qué? Porque todo el que estuvo ahí... Sabe más que cualquiera. No, y estaba desde que se fundó la Superintendencia de Electricidad. Sí. Gente en donde la superintendencia y nosotros mismos gastamos miles de dólares formando a nuestros recursos humanos. Las instituciones no son los nombres ni los edificios, es el recurso humano. Y si tú tienes recursos humanos de calidad, tú no puedes desecharlo en un sector tan vital como este. Ya yo veo por qué Juan fue el más votado en la dirección Que no hablamos de política. política. Mira, hay una pregunta de un televidente. Si es verdad que hay una familia deteniendo el pacto eléctrico. Ah, Bueno, no lo sé, me gustaría que se comunicaran con nosotros para que nos den la información, porque Sabricita. yo hablo de lo que tengo, los papeles y las pruebas. Juan, Omar o Leonel, En rápidamente. el 28 la Fuerza del Pueblo va al gobierno encabezado por el doctor Leonel Fernández Reina. Eso se sabe, Freddy, ya Y eso no es terminado pregunta. con Omar Fernández. Encabezado. y No, es que terminado. la Fuerza del Pueblo va a tener una fortaleza tal, institucional, después que salimos del Congreso, que va a ser Leonel presidente, Omar presidente, y la primera mujer dominicana presidenta va a ser de la Fuerza del Pueblo. ¡Wow! Bueno, ahí están las predicciones. bueno. Si se cumple como los apagones que tú viniste a pronosticar hace un año y pico, se salvaron ustedes, la gente de la Fuerza del Pueblo. Porque, señores, todo lo que dijo Juan, tristemente, pues lo estamos viviendo. Gracias. Esperamos tenerte de nuevo aquí. Yo encantado, vuelvo mañana si me invitan. Es una nueva